Hoy en Convés de Salud nos visita Marta Banqué, que tiene su propio método y no podía llamarse de otra manera que Método Banqué. Marta, bienvenida al podcast. Hola, buenas tardes, gracias. Bueno, tú miras a la persona de una manera muy integrativa, muy en global y además el enfoque que yo creía que era como muy femenino y no, tú estás como mucho más ampliada, ¿no? Lo que haces es ayudar a personas en general. Exacto. Yo tengo un lema y es que somos personas ayudando a personas y yo pues tengo la suerte que trato hasta 4 generaciones de la misma familia. Igual trato bebés, niños que a pues los más mayores, digamos, ¿no? Y en medio pues el deportista, la mujer, o sea, me gusta decir que trato personas en global. Bueno, si hablamos de Marta Banqué, ¿cómo la tendríamos que presentar? ¿Cuál es la historia de vida de Marta? Bueno, Marta es una persona que ayuda a personas. Antes decía que arreglaba cuerpos cuando estaba más en la parte más física, pero me considero pues una terapeuta integrativa que acompaña procesos de vida que Ujú. muchas veces empieza pues por una dolencia física palpable, ¿no? Y a partir de ahí pues vamos haciendo un caminito que vamos hacia todo lo otro y todo empieza pues porque estudié fisioterapia de base y osteopatía, pero luego me formé en más cosas y ahí fue avanzando, ¿no? De lo físico a lo no tan físico. Está muy bien porque además muchas veces nos confundimos como usuarios la fisio y el osteópata, que van de la mano pero que son Sí, técnicas son muy diferentes. diferentes. Yo lo comparo a veces un poco como el psicólogo y el psiquiatra, ¿no? O sea, abordan el mismo terreno, pero con herramientas diferentes. Pues la fisioosteopatía son totalmente complementarias, muchas veces vayan a hacer los dos, incluso Ujú. yo que trabajo con traumatólogos, con el traumatólogo también, ¿no? Entonces, todos nos estamos ocupando de esta parte física, aunque la osteopatía siempre va un poco más allá a relacionarlo con los otros sistemas del cuerpo, pero con herramientas diferentes y totalmente necesarias, ¿no? A veces necesitas 2, 3 terapeutas coordinados entre ellos para tener un mejor resultado, ¿no? Y sin desmerecer a nadie, todo el mundo tiene una función, todo el mundo tiene un papel. Lo que pasa es que los fisioterapeutas, ahora como nos hemos vuelto todos un poco maratonianos, vais a tener mucho trabajo, ¿no? En los próximos años. Por suerte para unos sí, pero yo creo que, mira, yo soy la quinta promoción de fisioterapeutas en España, o sea, es una carrera muy nueva, porque soy mayor, pero no tanto, y creo que la fisioterapia vino para aportar muchísima calidad de vida y somos también educadores y no solo nos encargamos de la parte física, ¿no? Ayudamos a la gente les educamos también en su salud, ¿no? Entonces, claro, realmente como cada vez somos más activos, más años, pues estas dolencias físicas con un buen fisio, pues se vive mejor. Yo ya te hablaba no solamente de la calidad de vida a lo largo de los años, y ya que la esperanza de vida también se está alargando, sino ya miraba desde el punto de vista que a partir de los 50 todos queremos hacer deporte y quizás se nos va un poco de las manos. Se nos va mucho de las manos. ¿Y sabes cuándo yo me di cuenta de esto? Mira, durante el COVID. Yo he hecho deporte toda la vida, desde los 11 años, y por eso entré en este mundo fascinante, ¿no? Del cuerpo humano y de la salud. Y claro, yo pensaba, y lo decía por pacientes que luego hablaba con ellos, ¿tú sabes la cantidad de gente que se me hizo daño en casa solos, que luego yo tuve que ir arreglando, entre comillas? Y claro, yo salía, cuando nos dejaban salir a correr, salía y claro, veía todo tipo de gente corriendo, ¿no? Y yo misma me puse a correr, que no es un deporte que a mí personalmente me iba bien, ¿no? Y yo pensaba, yo que estoy preparada y he entrenado toda la vida y tengo molestias, pues imagínate una persona que nunca ha hecho nada, ¿no? Pero estuvo muy bien por un lado porque mucha gente empezó a hacer actividad física, salieron pues todos estos coach y Mm. personas que podían ayudar online y fue un momento para que la gente empezara a cuidarse, pero también fue un momento que la gente empezó a romperse, ¿no? Sin control. Ujú. Eso por una parte. Y luego también cuando llegas a según qué crisis de años, que dices, mira, cumplo 50 y quiero hacer mi primera maratón, cuando no has hecho nunca deporte. Claro, si esto lo haces acompañado con tu fisio, tu osteópata, tu nutricionista, tu podólogo, un traumatólogo, o sea, no tienes por qué pasar por todos, ¿no? Pero evidentemente, ya de entrada, si vas a un profesional de la salud que abarca el área física, pues uno del otro te dirá por dónde seguir. Y lo haces progresivamente y te lo pones como una meta de vida y es un cambio que no tiene que ser, lo voy a hacer aunque me rompa, yo lo veo positivo, pero sí que está claro que nuestras articulaciones sufren, ¿no? Y no todos los cuerpos están hechos para correr. Hay gente que
puede correr maratones y empezar tarde, pero hay gente que no deberíamos, ¿no? O sea, yo te pongo mi propio ejemplo. A mí correr no es el mejor deporte, he hecho un montón de deporte de impacto y me di cuenta, pues, que correr no era lo mío, ¿no? Luego también está el pádel, los maratones y el pádel. El pádel está muy bien. A mí me dan muchos pacientes y a muchos de nuestros compañeros fisios y osteópatas insisto, y traumatólogos y todos los que nos dedicamos, incluso pues masajistas, ¿no? A ayudar a esos cuerpos. Porque claro, tienes una sensación de estar haciendo deporte que es lúdico, no necesitas tanta formación Ujú. y lo mismo, yo he acompañado a personas tanto que se han puesto a correr como con pádel, que han atravesado sus lesiones, pero las han tratado con un profesional y han llegado a tener el cuerpo entrenado para poder seguir, ¿no? Ahí el tema está en reconocer las señales del cuerpo y en no ir contra algo que realmente el cuerpo te está diciendo que no. Hay una fase donde te puedes lesionar, pero si estás bien acompañado, puedes sobrellevar esas lesiones y también adaptar y ajustar la carga, ¿no? O sea, mejor en vez de jugar 4 días a la semana, pues tu cuerpo te tolera bien dos, pues también aceptar eso, ¿no? Ahí hay toda esa parte también psicológica Aquí es y, donde, y- y también gente, pues esto, dependiendo de tu historia de vida, pues si es una persona que ya tienes lesiones de base, un menisco roto o ciertas lesiones, quizá va a ser una tortura para tu cuerpo hacer eso. Y también el por qué quieres hacer eso a pesar de que tu cuerpo te está diciendo que no, ¿no? O sea, yo no soy ni blanco ni negro, creo que cada persona es única y te puedo decir que he acompañado a mucha gente, se han puesto a hacer deporte de más mayores y hemos podido superar esa etapa de que el cuerpo se ajuste y gente que les tienes que ayudar a que aflojen, ¿no? Y que entiendan por qué se están exigiendo hacer algo que el cuerpo no está tolerando, ¿no? claro, Marta, porque todos son señales. Al final el cuerpo nos está hablando, pero no solamente a la hora de Totalmente. hacer deporte, sino en general, ¿no? Tú que ya hablas con un todo, ¿no? De una manera tan integrativa, tenemos muchas señales que ignoramos. Totalmente. Yo siempre digo lo mismo, sabemos algunos, porque no todos, cómo va toda la tecnología, ¿no? Ujú. Pero yo tengo como una imagen, es no sabemos qué botón tenemos que apretarnos, ¿no? Para funcionar, ¿no? Esto es increíble, porque nos hemos desconectado tanto de nuestro cuerpo, nuestra verdadera naturaleza, que no sabemos interpretar bien las señales. Entonces, el cuerpo a veces da señales de alarma muy obvias y a veces la señal en realidad no es algo malo, es un reajuste del cuerpo que está haciendo lo mejor que puede para encontrar el equilibrio y esa señal, quitarla puede ser incluso peor, ¿no? Sino que hay que ir a ver qué está provocando eso. Entonces, a veces son señales de alarma, pero a veces son la manera que ha encontrado el cuerpo de equilibrarse, ¿no? Y Eh, esa señal te está diciendo, bueno, me he equilibrado así, pero es un equilibrio que no es el ideal, ¿no? Porque te está dando a lo mejor un síntoma que tampoco te está quitando calidad de vida, por ejemplo, ¿no? Claro, este tipo de señales son todas físicas, son también somatizaciones, ¿cómo funciona? Mira, puedes tener señales físicas claras como dolores, esto es como lo más obvio, ¿no? Por ejemplo, pues tengo un menisco roto, me pongo a correr y esa estructura física te se está quejando, eso es como una señal muy clara, mecánica. Ujú. Pero también puede ser una señal de no dormir igual, no pensar claramente, la digestión y luego ya evidentemente señales emocionales, ¿no? De cuando uno pierde el equilibrio emocionalmente muchas veces tampoco estamos bien, ¿no? Entonces pueden ser hasta en sueños, ¿no? O sea, una Ujú. persona que, por esto, por ejemplo, en medicina china es una de las preguntas, ¿no? Si tienes pesadillas, ¿no? Y te está hablando pues de un tipo de disfunción de la energía, en este caso podríamos, por ejemplo, de una descoordinación entre el hígado y el corazón, ¿no? Y entonces las pesadillas, eso ya es una señal, pero no le damos importancia a veces. Pero uno, si se para atención, tiene como una intuición de que hay algo que no es normal. Pero ¿qué hacemos? Desconectamos esa intuición, nos tomamos algo, o seguimos para adelante o Ujú. normalizamos, que es lo peor, ¿no? Claro. Bueno, yo normalizo pues que no voy al baño cada día y vivo años yendo una vez a la semana al baño en el sentido de evacuar, ¿no? Eso no es normal, pero para ti es tu normalidad y lo has normalizado. Pero es una señal que tienes que empezar a saber cuánto tiempo hace, que no le das valor porque no es una señal fuerte, pero incluso las señales fuertes las pasamos por alto, las camuflamos o las intentamos tapar, ¿no? O sea, dicen aquello de que o te paras o el cuerpo te para.
Eso es así. Y yo lo he visto muchísimas veces a lo largo de mi carrera profesional, que son 32 años, que siempre digo, llevo 32 años acompañando, ayudando a personas y en mí misma, ¿no? Y todos tenemos casos cerca que conocemos, ¿no? Que hemos dicho, es que esta persona ha petado, ¿no? O sea, claramente es algo que sabemos que pasa. El tema es que a veces nos pasa algo muy grave y los primeros días decimos sí, 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 y luego, poco a poco, parece que volvemos a las andadas, ¿no? No siempre. Por suerte hay mucha gente que esa señal de alarma fuerte, 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 se la toman en serio y a partir de ahí empiezan los cambios. Pero es una pena llegar a eso, ¿no? Claro. Marta, y luego también está los traumas, un duelo por una pérdida o un duelo porque ya no estás en el trabajo, porque te acabas de separar, porque has perdido a alguien cercano a ti y que tú haces como que no esté pasando nada y de repente caes en un pozo. Totalmente, totalmente. Mira, yo te podría poner un montón de ejemplos y te voy a poner uno personal, ¿vale? Yo perdí a mi papá, mi padre murió de golpe, no nos lo esperábamos y fue algo muy duro para la familia. Yo en ese momento reaccioné como haciéndomela fuerte y todo. Y 2 años más tarde, 2 años, yo soy terapeuta, estaba en camilla con un paciente y yo siempre pongo música para acompañar las sesiones, sonó un violín y ese violín me hizo pensar en mi abuelo y por ende a mi padre, porque mi abuelo murió un poco después. En ese momento yo noté que algo se partía en mí, se me empezaron a caer las lágrimas, tuve que salir, decirle a mi secretaria, anúlame la tarde, y yo ahí vi pues que eso no lo puede, tarde o temprano sale, ¿no? Y lo he visto en pacientes, por ejemplo, una persona con un dolor terrible, ¿no? De lumbares, y es que se había perdido un hijo, entonces el dolor lumbar no era tanto por la aparente lesión mecánica que no correspondía con ese dolor, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando alguien viene a consulta y llora, yo siempre digo, no hay dolor sin emoción, ¿no? Entonces, claro, las pérdidas, los traumas, cuando alguien llora, porque, por ejemplo, nosotros fisios, osteópatas, a veces cuando tocamos, pues es sensible, te duele un Ujú. poquito el tratamiento, pero cuando alguien llora, es que hay detrás de ese dolor, ¿no? Hay mucho, casi siempre. Claro, no estamos hablando de un llanto porque has tocado un punto, sino que has abierto como una ventana. Totalmente, totalmente. Mira, al mismo punto te puede doler mucho, pero si no hay una emoción fuerte, tú no lloras en una camilla. Nosotros, aunque podamos tener esta fama, ¿no? De que hacemos, vas al fisio a veces a sufrir un poquito, al osteópata, ¿no? No es un dolor como para provocar un llanto, ¿vale? Pero incluso con cualquier otro profesional, si tú vas a una consulta médica y el médico te dice algo que tú te pones a llorar, es que tu estado de base está al límite quizá, y esa emoción sale, ¿no? E incluso a veces la gente se pone a llorar porque se discute con alguien en la calle, ¿no? O sea, pero cuando tú lo asocias al dolor físico, nuestro cerebro tiene este problema o esta virtud, no lo sé, y es que asocia cosas, ¿no? Y a veces tú estás Claro. atravesando un mal momento de vida y en ese momento hay un dolor físico y el cerebro lo linka, con lo cual magnifica la lesión física o el problema orgánico asociándole a a una emoción. Marta, ¿cuándo nace el método Banqué? El método Banqué, como tal, nace ahora hace 3 años cuando abrimos el centro NAAM con mi socio, pero el método ha sido una historia de vida que yo fui como mi primera propia paciente, ¿no? Y de mi propia evolución, ¿no? Entonces le di forma y le pusimos nombre a raíz de una historia de transformación que sufrió mi socio, que era mi paciente, y a raíz de ahí nace todo, ¿no? Yo le ayudé a hacer un cambio de vida y a raíz de unos temas de salud y ahí pues le di estructura un poco a esta visión, más que un método, pero es una visión, ¿no? Y los pasos un poco que yo misma seguí y que ayudé a que mi socio siguiera y que he ayudado a mucha gente a seguir, pero de una manera quizá menos intensiva, ¿no? Con mi socio fue una cosa en 6 meses, ¿no? Le hice pasar por varias etapas, pero yo sí analizo cómo he trabajado con mis pacientes a lo largo de mi vida, pues de una manera quizá más tranquila, con más tiempo, porque la gente a veces necesitamos las cosas con tiempo. He ido animando a la gente a que vaya dando esos cambios, ¿no? Pasando por todas las etapas. Pero para mí el ser humano es multidimensional, ¿no? Y si solo me quedo en el aspecto físico, me estoy perdiendo muchas cosas, ¿no?
Porque claro, aquí el método en qué consiste. Bueno, el método lo primero que consiste es en acompañar a las personas desde un punto de vista muy humano y muy cercano. Para mí eso es lo principal, es lo que somos todos los que trabajamos aquí y puedo decirlo, tengo un equipo con el que colaboro, que somos sobre todo seres humanos que no hemos olvidado que tratamos a otra persona, un ser humano que viene con algún problema, ¿no? Y el método consiste en tener en cuenta todas las dimensiones y en cómo entrelazas la prioridad en ese momento de la persona, pero para mí al final hay que revisar todas esas dimensiones y en una escala como de jerarquía, ¿no? Poner un poco de orden, ¿no? De la parte física, nutricional, orgánica, la parte mental, la parte emocional, la parte más energética e incluso pues ya la parte más conciencial y espiritual, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho que somos, que hay que comer bien, moverse bien y lo que incluye el descanso, pero moverse, ¿no? Que incluiría actividad y descanso. eh, Ordenar curar y vibrar positivo. Es como mi resumen, ¿no? Y entonces, al final, todos necesitamos un poco revisar esas dimensiones, ¿no? Y pongo un ejemplo muy fácil. Yo, por ejemplo, puedo tener un paciente que ya come muy bien. Y a lo mejor habrá que revisar, pues en esta persona mejor no pondremos énfasis en su alimentación y pondremos más énfasis en su estrés, en su emoción, ¿no? Pero algo que se descuida mucho y que siempre ha estado así, pues toda esta parte más energética y toda esta parte más que yo le llamo vibracional, que ahora también se está llamando frecuencial, ¿no? Y esta parte más incluso pues de espiritual, ¿no? Que esta palabra a mí siempre me había dado mucha vergüenza y ahora no me da nada de vergüenza, Y ¿no? ahora yo creo que estamos en un momento donde la espiritualidad, ¿no? El mirarnos hacia nuestro interior es más importante que nunca. Es fundamental, porque venimos de, pues esto, una historia donde la revolución industrial y todo, los físicos clásicos, se le dio mucho valor a lo que se podía tocar, ¿no? Al cuerpo, a la materia, y bueno, nos hemos identificado mucho con la vida material, el cuerpo, lo que se puede mostrar tangiblemente y un poco, pues, la ciencia o la gente que se quería basar en la ciencia, como había muchas cosas que no se pueden o no se podían, que ahora cada vez más, ¿no? Demostrar científicamente, como no ridiculizaban, pero como desmereciendo toda esta parte más intangible. Y yo creo que la gente ya nos estamos abriendo mucho más a toda esta parte y hay que integrarla. O sea, yo soy una defensora de integrar, ¿no? El avance, la tecnología, la ciencia con lo ancestral, ¿no? O Claro. sea, y el que somos realmente un todo, ¿no? Que no podemos separar nuestro cuerpo de nuestra mente, de nuestro espíritu, ¿no? Porque la mente no es nuestro espíritu ni nuestra conciencia, es otra cosa, ¿no? Claro, y además, Marta, que lo diga una mujer como tú, ¿no? Con tu formación, que has pasado por la universidad, que muchas veces que primero está la ciencia y luego está todo lo demás, ¿no? Pero cosas que se pueden demostrar, que al final es eso, ¿no? El poder Sí. ayudar a los demás siempre desde la base científica, pero con otra puerta también posible y que está funcionando. Está, sí, porque al final es cuando investigas un poquito y miras un poco, documentas, ¿no? En la historia de la humanidad, ¿no? Yo no soy antropóloga, pero es una de las carreras que estudiaría, ¿no? Yo, si fuera un poco más joven ahora, estudiaría medicina, psicología, antropología, porque me Te apasiona. faltarán horas, te faltarán horas. No, no me da, pero quiero decir que un poco te informas y Sí, te sí, sí. documentas un poquito, ¿no? Mm. Es el tema de la conciencia y la espiritualidad, pero no es un tema que sea ajeno y solo para unos elegidos, sino El encontrar un sentido, aterrizarlo, ¿no? el aterrizarlo al mundo, ¿no? El Claro, y por democratizarlo. ejemplo hay un documental que se llama de las Blue Zones, ¿no? Que analizan pues la longevidad y la calidad de vida y la salud de zonas del planeta donde la gente llega como a 100 años bien, ¿no? Y cuando te ves este documental, pues te explica un poco esto, que muchos de estos lo que tienen es un sentido de pertenencia a la comunidad o sentido de propósito de vida, ¿no? El famoso Ikigai japonés, ¿no? Y que esto ayuda mucho a la longevidad, ¿no? Entonces, yo me he estado documentando en todo esto, en
en quizá poblaciones que han mantenido un estilo de vida un poco más tradicional, que le han encontrado sentido a la vida, y esto se ha demostrado que tiene una influencia en la salud, ¿no? Y al final, aquello de decir que, como dice el doctor Rojas, que para tener una vida longeva hay que tener una buena salud y poca memoria. Sí. Sí, la verdad es que sí, hay que olvidar y no quedarse enganchado en las Ay, cosas malas que mm, nos comen por dentro, o sea, hay que pensar positivo, por eso yo mm. digo, hay que vibrar positivo, pero no desde un tengo que estar feliz todo el día, no, no. O sea, uno puede estar un día enfadado, otro día triste, otro día cansado, ¿no? Pero sí el buscar no enraizarse, ¿no? Y En esa mochila que muchas veces la sí. mochila del rencor pesa tanto que no hace falta cogerla. Marta, yo quería también hablarte y preguntarte sobre la postura, Ujú. porque hay veces que cuando ves a una persona hundida, ya la ves físicamente cómo camina, cómo está, y dices, esta persona está fatal. Es que no se puede separar, ¿vale? Esto que es obvio, ¿no? Que todos observamos, lo que se habla incluso del lenguaje no verbal y todo. En una de las formaciones que yo he hecho, ¿no? Que es posturoterapia neurosensorial, donde quise profundizar en todo esto, pues también hay un montón de estudios. Es que hay mucha más evidencia de lo que nos podemos pensar hoy en día en muchas cosas, ¿no? Hasta la morfopsicoterapia de la cara, ¿no? O Sí, sea, sí, sí, sí. te dice muchas cosas, ¿no? Entonces, todo esto está súper documentado, hay mucha bibliografía y hay grandes autores, ¿no? Entonces, por ejemplo, los músculos de la cara están súper relacionados con las emociones, ¿no? Y nuestra postura, claramente, no podemos separarla de nuestra emoción. Entonces, nuestro control postural no es algo todo el rato voluntario. Nosotros tenemos un control postural automático que depende de muchas cosas, de nuestros sensores, de nuestros ojos, nuestros pies, nuestro sistema vestibular, pero también depende de nuestros órganos, ¿no? Nuestros órganos están enviando información y evidentemente de nuestras emociones. Entonces, también hay coach y gente que te ayuda a cambiar un estado haciendo pues estas posiciones de Sí, poder, sí, sí, sonriendo, sí. aunque parezca falso, porque entonces el cerebro, o sea, va en los dos sentidos, ¿no? Una persona que está Mm, pasando un mal momento se le ve en el cuerpo, en la cara, pero también podemos utilizar, pues, por ejemplo, cuando uno hace deporte, ¿no? Y se siente mejor, o puede ir en los dos sentidos, ¿no? O sea, trabajar tu postura puede cambiar tu estado de ánimo ujú. y el cerebro está entendiendo que quizás estás mejor y al revés, ¿no? O sea, yo cuando veo también mucha gente, ¿no? Sobre todo, pues, mayor, ¿no? Que van mirando hacia el suelo, a mí me coge siempre una angustia de aquí porque pienso, ¿qué le habrá pasado en la vida a esta persona, ¿no? Entonces, está súper relacionado, está súper estudiado y, pues, por suerte podemos mejorarlo con ejercicios, con toma de conciencia, con animar a la gente a que, pues esto, sea su propio arquitecto, ¿no? De creer que realmente, por ejemplo, pues ahí cae la neurociencia, explica más que si tú te sientes de una manera, en tu realidad también van a pasar cosas para que tú te sientas así, ¿no? Entonces Claro, puedes cambiar tu realidad a base de sentirte diferente y sentirte diferente muchas veces empieza por colocarte diferente, ¿no? claro, muchas veces también te dicen que cuando te imaginas una catástrofe, tu cerebro y tu cuerpo tienen la misma sensación como si la estuvieras viviendo en ese momento, ¿no? Totalmente. Y lo Pues, puedes medir, pues lo a la puedes inversa, vamos a darle sí, la sí, vuelta a la tortilla, ¿no? exacto. Es que va eso, en Mm, los 2 sentidos, ¿no? Y evidentemente somos humanos y las cosas nos impactan y nos mm. afectan, o sea, hasta las torres más altas caen, ¿no? Sí, El sí, tema sí, sí. es cómo sales de ahí. A veces, pues, necesitas ayuda, acompañamiento, pero el poder lo tenemos nosotros. Nosotros podemos salir de ahí, pero a veces olvidamos o dejamos de Mm. creer que podemos, ¿no? Bueno, y también depende, creo, Marta, de cómo seas tú como persona, desde el punto de vista si es un pelín más positivo, porque si vives en un victimismo y te encanta vivir en ese victimismo, cuesta mucho salir de ese ciclo. Totalmente, pero para eso, hay muchas maneras con ayudas. Hay muchas terapias, por ejemplo, nosotros aquí tenemos pues, profesionales que te ayudan ya sea a través de la meditación, a través de la Ujú, hipnosis, de trabajar creencias limitantes, de identificarlas, o sea, todos tenemos cosas que trabajar, todos, ¿no? Entonces podemos hacerlo autodidacta porque hay mucha mm. información,
pero a veces el problema es que uno no se da cuenta y es otro, alguien de nuestro entorno que nos lo hace ver, ¿no? Entonces, yo creo que el cambio viene cuando uno toca a fondo a veces, lo que decíamos antes, Sí. y yo también pues creo mucho en las señales de la vida, ¿no? O sea, hay gente que, pobre, dices, "Jo, es que todo te pasa a ti, ¿no?" Y es cuando alguien, como cuando tú te peleas con todo el mundo te hace algo malo, quizá el problema está en ti, ¿no? Entonces, lo que cuesta a veces es revisar, decir, oye, pues Ajá. si yo pues estoy así, revisarme qué parte de mí es responsable, ¿no? Y ahí es donde buscar ayuda Mm. y dejarse acompañar y el cambio siempre es posible, aunque de base es como que dice, no, yo es que genéticamente, claro, yo tal. Bueno, pero aunque tengas una genética que predispone a tus actos, Mm. tus hábitos de vida, tus elecciones van a ser más importantes que tu genética, ¿no? Aquella frase tan maldita que es que yo soy así y no voy a cambiar. Exacto, yo esa frase la odio, Oye, Marta, yo y la ya, odio. ya para acabar, ¿cómo haces para no contagiarte de energía de negativa cuando trabajas con las manos y en contacto con un paciente? Bueno, esto cuando era más joven quizá me pasaba más, yo ahora lo que sobre todo es vuelvo a la autorresponsabilidad de cómo estoy yo, ¿no? Entonces, si yo un día puedo estar un poco más cansada o me puede impactar más, porque al final soy humana y soy como una membrana que las cosas pues me afectan, primero tengo que darme cuenta y a veces darme cuenta y decir, uy, yo no estaba así, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer cuando me doy cuenta? Es, vale, este estado energético me ha cambiado, yo me había levantado bien, ya no estoy bien, pues me doy un buen paseo, hago deporte, me doy cuenta, el hecho de darme cuenta, y a veces yo digo, esto no es mío, ya le estoy dando espacio para que eso pues cambie, ¿no? Y es muy importante el darse cuenta. Yo me empecé a dar cuenta cuando era fisio, que todavía no estaba nada abierta, tan abierta a todo esto, decir, a ver, pero si yo he llegado bien por la mañana y salgo reventada y salgo de mal humor y tal, entonces empecé a darme cuenta que la interacción con las personas me afectaba. En el momento que eres mucho más consciente, te afecta mucho menos. Porque en el momento que tú lo estás como, no es que te lo quedes tú, a veces es simplemente pues hay cosas, un día estás un poquito más sensible, te impacta Mm. más alguna cosa que le ha pasado a la gente. Pero esto no solo nos pasa a los fisios, pasa a cualquiera que estamos en una reunión y salimos con dolor de cabeza, cansados, Sí, sí, nos pasa a sí. todos. Bueno, o que nos han chupado la energía, que ha venido un Exacto. vampiro y Entonces, nos han chupado la energía. yo ahí recomiendo el darse cuenta, Ujú. el darle valor, que no es ninguna tontería, el beber agua, el a mejor tener ese momento de deporte, contacto con la naturaleza, buscar algo que te recargue, ya sea pues un poco de música, algo que te guste, ¿no? Y el simplemente observarlo y saber qué te ha pasado, eso va a salir, no se te va a quedar a ti en el cuerpo, ¿vale? Pero darle valor, porque a veces vamos acumulando, muchos son como fugas energéticas y un día dices, no puedo más. Es cuando la Ya, gente petamos, pero porque hemos sí. acumulado mucho. Entonces es como me decía a mí una vez una persona, ¿verdad que tú te duchas todos los días? Pues te tienes como que limpiar, ¿no? Y yo no hago rituales. Hay gente que hace rituales, yo no, yo en esto soy un poco científica, ¿no? Pero sí que me ha servido el decir, uy, esto no es mío, o esto yo no estaba así, y como le doy valor y lo observo, pues de alguna manera me disocio de eso y vuelvo a buscar mi equilibrio. Muy bien. Marta Banqué, ha sido un placer poder hablar contigo, descubrir el método Banqué y sobre todo cómo estás ayudando desde tu centro NAAM, que estás ayudando a muchísimas personas, no desde ahora, sino desde hace muchísimos años. Gracias, Marta. Ha sido de verdad una suerte poder tenerte hoy en Conve de Salud. Te agradezco muchísimo esta oportunidad y bueno, y hablar contigo también ha sido muy fácil. Y bueno, decir que no estoy sola, que yo aquí en el centro pues tengo un equipo multidisciplinar que me ayuda y ayudamos entre todos, no solo soy yo, y que por eso que uno solo no puede hacerlo, hay que rodearse de otros compañeros que tengan la misma visión y muchas gracias, ¿eh? Marta, Aquí estamos. yo aprendí hace mucho tiempo que si quería brillar me tenía que rodear como mínimo con gente como yo, que fuera siempre más buena. Pues mira, eso es una gran. Dicen que las 5 personas con las que convives más tienen un efecto, ¿no? en ti y yo tengo la suerte de estar muy bien rodeada y de poder pues acompañar a mucha gente gracias por a este grupo de personas que nos hemos juntado con una misma visión que es mejorar la salud de las personas para mejorar
la conciencia colectiva y que tengamos todos pues una vida mejor, ¿no? Enhorabuena. Muchísimas gracias. Hasta aquí el episodio de hoy. ¿Te ha gustado? No dudes en suscribirte y así estarás informada de todos los capítulos que, como este, seguro te ayudarán a sentirte bien. Porque recuerda que la salud de la mujer se escribe con B de bienestar. Hasta la próxima.